en búsqueda del conocimiento. Hay que adentrarse en lo más profundo de la madriguera. De cuánto te adentres, depende de lo que uno quiera saber de sí mismo. Igual que Alicia se adentró en la madriguera, y se encontró con el sombrerero. Él estaba loco. La verdad, es que una vez que has entrado, quieres salir. Dentro de la madriguera. La ciencia crea las historias que rigen nuestras vidas. Y la ciencia nos ha contado una historia muy cruda. Nos ha dicho que somos una especie de error genético. Que nuestros genes se utilizan, básicamente para la generación siguiente, y que mutamos al azar. También nos ha dicho, que estamos fuera de nuestro universo, que estamos solos y separados. En un planeta solitario, en un universo solitario. Y eso moldea nuestra visión del mundo, y de nosotros mismos. Pero ahora nos estamos dando cuenta, que esa visión de la separación es destructiva, es la causa de todos los problemas que hay en el mundo. Y por ende, nos damos cuenta, de que la idea de que estamos separados es errónea. Ya que todos estamos conectados, hasta lo más profundo de nuestro ser. Por esa razón necesitamos un entorno espiritual nuevo. Una nueva forma espiritual, de entender la naturaleza, de lo que es el ser humano. Ya que las viejas explicaciones ya no tienen validez. Se necesita un nuevo paradigma, una visión nueva. La física cuántica puede ayudar a ir en la dirección correcta. Hay que dejar de lado los sentidos. La conciencia es real y hace mella en ti. Puede ser que lo que pasa dentro de tu cabeza, en tu naturaleza de la observación, en la manera de trabajar de la memoria de la mente, puede ser que lo que pase ahí, sea una especie de interrelación observador de la materia, que no hace más que convertir las cosas en reales. Afectando así tu forma de percibir la realidad. Cambias en cómo percibes las cosas, y qué es lo que piensas de ellas, cómo las sientes, y cómo sientes el mundo. La información infinita, que el cerebro puede procesar cada segundo, nos dice que en el mundo hay más cosas de las que puede percibir. Con todo, cada vez estamos inmersos en una experiencia con los sentidos, vemos, olemos, probamos y tocamos. Porque estamos inmersos en nuestra realidad, de una forma sensorial. Todas las sensaciones, sobre lo que llamamos realidad del entorno, están filtradas por los sentidos. El cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo. Pero solo somos conscientes de 2.000 bits. Eso significa, que la realidad se crea en el cerebro. Todo el rato recibe esa información, y sin embargo no la tenemos integrada. Los ojos, son como una cámara, porque recogen la información y la almacenan. Pero no pueden darle sentido a nada, hasta que lo unes todo. No hay ninguna duda, de que los ojos pueden engañarnos en cualquier momento. La realidad depende, de cómo la percibe uno, y de lo que piensa que es la realidad real de nuestro mundo. Pero si recibimos conocimientos, e información no convencionales. Y le pedimos al cerebro, que considere esas informaciones, que examine las posibilidades y las probabilidades. Y que relacione nuestros conocimientos, con la experiencia de lo que sabemos. Y le pedimos que lo repita una y otra vez, el cerebro empezará a integrar, dos redes neuronales independientes. Y creará una nueva visión. Esa nueva visión, será como coger una vela encendida, y partiendo de esos 2.000 bits de información, relacionadas con nuestro cuerpo y entorno en el tiempo. Moverla por la oscuridad y contemplar algo nuevo. Eso se llama comprensión. La mecánica cuántica comparado con la mecánica clásica. Las dos nos ofrecen dos formas muy distintas, de ver el funcionamiento del mundo y lo que somos. Así desde una perspectiva clásica.
Somos máquinas y en una máquina no hay lugar para la experiencia consciente. Pero hay indicios de que hay otra forma de ver el mundo, y nos la da la mecánica cuántica. Esos indicios indican que el mundo no es un mecanismo de relojería, sino más bien un organismo extremadamente interconectado, que se extiende en el espacio y en el tiempo. En esa clase de entorno, lo que yo pienso y la forma en la que me comporto, tiene mucha más trascendencia y no solo en mí, sino en el resto del mundo clásico. Eso significa que lo que yo pienso afecta al mundo. En cierto sentido esa es la clave, de por qué es importante que se cambie la visión del mundo. En realidad la mecánica cuántica, es la reproducción y exhibición de información. La reproducción y exhibición de posibilidades. Ondas de información. Ondas de electrones potenciales. Y la palabra potencial es importante. No hablamos de electrones, hablamos de electrones potenciales. Y nos preguntamos, ¿en realidad qué es este terreno? Es un mar universal. Un mar de pura potencialidad. Un mar de existencia potencial y abstracta, que llamamos el campo unificado o el campo de la superfuerza. Y de eso estamos hechos. El universo está casi vacío. Pero cuando vamos bajando en la escala hacia el vacío, al final llegamos a un nivel. Al fundamental de la geometría espacio-tiempo. El último y delicado nivel del universo donde hay información. El espacio-tiempo nublan el entendimiento. Misterios, que sugiere que todos estamos conectados y que el universo en esencia es no físico. Y el tiempo y el espacio no son más que conceptos de esa materialidad. Así pues, casi todo el universo y casi toda la materia, de hecho están vacíos. Mucha gente cree que en el vacío no hay nada. Y que está sujeta a toda una gama de hipótesis. De ideas, opiniones e intuiciones discutibles. Sobre qué es lo que ocurre en realidad. La mecánica cuántica, es la mejor herramienta probada que se ha tenido jamás, para predecir los comportamientos de sistemas físicos. En el universo parece que haya dos conjuntos de leyes que lo gobiernen. En nuestro mundo clásico cotidiano. En líneas generales referido a las escalas de tiempo y tamaño, las cosas se describen mediante las leyes de movimiento de Newton. Establecidas hace siglos. Y funcionan de maravilla, con las bolas de billar y las balas de los cañones. Pero cuando descendemos al nivel del átomo, todo esto está regido por otro conjunto de leyes. Las leyes cuánticas. La teoría cuántica, la mecánica cuántica. A ese nivel, las partículas pueden estar en muchos lugares a la vez. Pueden estar conectadas a pesar de estar lejos la una de la otra. En el mundo cuántico todo está superpuesto. Hay distintas posibilidades. Y en el mundo clásico estas distintas posibilidades, se convierten en una concreta y definida. Todo está en un lugar concreto. Los físicos más rigurosos, han intentado agarrarse a la realidad física. Para entender de qué está hecha. Cuáles son los impasibles elementos de construcción de la vida. Y nos vienen con una idea que cada vez es más abstracta, hasta que entras en el terreno de pura abstracción. Y el campo unificado es exactamente eso. Es pura posibilidad abstracta de uno mismo, que emerge en forma de vibración para dar lugar a las partículas, a las personas y a todo lo que vemos en el enorme universo. Lo que forman las cosas son ideas, conceptos e información. Pero ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen, que no son más que ondas de información, que todo el mundo tiene poderes mágicos. Y todo el mundo los usa cada vez que mira. Por ejemplo, el experimento de la doble ranura. El observador destruye la función de onda, solo con mirar.
Nosotros somos siempre el observador. Pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos, que perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde, y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar, cambian las propiedades de lo que vemos. En lo que llamamos el entorno. Cuando no miras, hay ondas de posibilidades. Cuando miras hay partículas de experiencia. Una partícula que imaginamos como algo sólido. En realidad existe en lo que se llama una superposición, una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todos sitios a la vez. Pero en el momento que te fijas, se coloca en una sola de las posibles posiciones. Si miramos pasan cosas, si no miramos nada. Hay un mundo de posibles realidades, hasta que escogemos la que queremos. Estar en muchos lugares a la vez. Esta es la pregunta. ¿Cuánto quiere adentrarse en la madriguera? La mente y sus posibilidades. La mente crea múltiples posibilidades en el subconsciente. Y uno puede tener plena conciencia de ellas, pero existen en una superposición de muchas posibilidades, que tras un tiempo han caído en una u otra. Proyecta o lanza hacia el futuro. O arroja un pensamiento adelantado al mismo pensamiento. Dos electrones creados a la vez están entrelazados, manda uno a la otra punta del universo y ahora hazle algo a uno. El otro reaccionará al instante, esto es porque siguen entrelazados. La conclusión es que todo sigue en contacto y todo está conectado. Una partícula en 3000 sitios a la vez, si intentas separar una de las otras el objeto desaparecerá. Dicen que la física cuántica es un proceso totalmente arbitrario. Pero lo que no explican es el efecto extraordinario que tiene el pensamiento humano. La intención humana. Todas las personas afectan la realidad que ven, incluso cuando intentamos ocultarlo y juguemos a ser la víctima. Todos afectamos la realidad. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Masaru Emoto pensó que quizás reaccionaría a sucesos no físicos. Así que se aplicaron estímulos mentales, y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Se pusieron 0,5 milímetros cúbicos de agua en 50 placas. Y se congelaron a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Luego se metieron en un congelador a 5 grados bajo cero, y se conectó a una cámara. Se fotografiaron cada una de las 50 gotas de agua. Primero las placas de agua en las que no hubo información, y luego se fotografiaron las que se había colocado información. Se compararon la diferencia en las placas. Y en las que pusieron información como amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. El pensamiento o la intención son el alma mater de todo. Se desconoce la ciencia. Ves cómo el pensamiento afecta a las moléculas, y resulta fascinante si tomamos en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Así, que si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos hará a nosotros el pensamiento? La forma de cómo observamos el mundo que nos rodea, es lo que vuelve a nosotros. Y el motivo por el que mi vida, por ejemplo, no es dichosa, alegre y plena, es porque mi enfoque tampoco es nada de eso. Si no hago más que sufrir accidentes y tragedias, etc., quizás sea porque tengo una mentalidad acostumbrada a aceptar que la vida es así. Y eso es lo que ocurre cuando no se tiene enfoque de la intención. La mente está estructurada en capas y el universo también. De lo superficial a lo profundo. Si utilizamos la mente, a un nivel muy superficial al nivel del pensamiento corriente,
tenemos un poder muy limitado. Apenas podemos mover una mota de polvo por una mesa, sin usar las manos. Fíjense lo débil que puede ser la conciencia. Pero en el nivel más profundo de la conciencia crea universos. Siempre nos hacemos preguntas, como cuando deseamos que la gente con solo tocar con las manos nos pueda curar. Y nos preguntamos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero nunca podemos hacer una pregunta, cuya respuesta no conocemos ya. Y la respuesta es, porque no nos creemos capaces de hacerlo. Y eso afecta a las adicciones personales que nos definen. Nunca hemos tenido tiempo suficiente para preocuparnos por alguien. Mas solo tenemos tiempo para nuestras necesidades adictivas emocionales. El nivel más profundo de la verdad descubierto por la filosofía y la ciencia es la unidad fundamental de la verdad. En el que usted y yo, en el sentido literal, somos uno. A un nivel más profundo, dos sitios en el espacio son uno. El día debería ser el comienzo de los grandes pensamientos. Al levantarse por la mañana y conscientemente, deberíamos crear el día como queremos que sea. Examinar con la mente todos los acontecimientos que queremos que se produzcan, y llegar al punto en el que realmente empecemos a crear el día. Cuando creamos el día y de la nada surgen pequeños hechos, que resultan inexplicables en el proceso. Son el resultado de nuestra creación. Y cuanto más lo hacemos, más crecerá en nuestro cerebro, la red neuronal que nos permita aceptar que eso es posible. Y nos dará el poder y el estímulo de hacerlo al día siguiente. Podemos crear nuestras propias realidades, y lo hacemos porque somos el observador. Cada uno de nosotros somos el observador de nuestra realidad. Y cada conciencia individual crea nuestra realidad individual de una forma increíble. Puede que no seamos capaces de fijarnos en algo y concentrarnos. Pero quizás somos malos observadores, y no llegamos a dominar la habilidad de la observación. Quizás sea una habilidad, o igual somos tan adictos al estímulo y a la reacción al mundo externo, que el cerebro empieza a funcionar a partir de la reacción, en lugar de a partir de la creación. Si se nos proporcionara el conocimiento adecuado, las herramientas necesarias y las instrucciones oportunas, deberíamos empezar a ver que nuestra vida recibe una retroalimentación perceptible. Si uno hace el esfuerzo de sentarse y diseñar una nueva vida y lo convierte en lo más importante, dedicando el tiempo necesario como un jardinero riega una semilla, se producirá un fruto. La intención, la conciencia. La religión ha ejercido un gran control sobre los miedos y las inseguridades de la gente. Por esa razón se puede actuar con tanta eficacia, de forma deliberada o no, sobre esas inseguridades. La gente acata creencias de buena gana, cuando la amenazan con penas cósmicas y castigos eternos. ¿Cómo vamos a crear una mente que trascienda al espacio y al tiempo, rigiéndonos por los 10 mandamientos? Estamos demasiado ocupados conteniendo nuestras emociones, como para soñar con posibilidades infinitas. Y quizás esa sea la verdadera conspiración. Aunque una persona haya abandonado toda creencia, a veces sigue viviendo en el marco religioso y ni siquiera lo sabe. Pero toda su percepción de cómo funciona la realidad, ha sido modelada por la religión. De forma que hasta que no eliminas eso de tu sistema, no puedes marcarte un objetivo de una perspectiva evolucionista. Uno de los problemas de las religiones organizadas, es que existe un sentimiento de separación. Pero ahora nuestra comprensión de la física cuántica, es de unidad completa. De forma que nuestra espiritualidad debe basarse en un sentido de la unidad. Nos empeñamos en dar el poder, y que ese algo o ese alguien nos salvará. Pero de lo que estamos hablando en realidad, no es de que alguien te salve, sino que estamos hablando de una evolución personal.
La única razón por la que hay adicción a la religión es que es una forma de abandonar un error. ¿Disminuye por ello la grandeza de Dios? Claro que no. Lo que hace es abrir un círculo y permitir que Dios sea eterno, sea absoluto. No queremos aceptar nuestra grandeza. Por tanto, los sistemas de pensamiento que surgen, religiosos o de otro tipo, lo tienen muy fácil. Aprovecharse de eso es muy sencillo. Aprovecharse de las inseguridades, prometernos a todos que alguien cuidará de nosotros, eso nos encanta. Pero no hay que culpar a la religión, debemos culpar a nuestras inseguridades. Ellas han permitido que naciera la religión. Ellas han permitido que a lo largo de la historia, surgieran muchos sistemas de pensamientos que quitan poderes. Y eso no podemos superarlo. Si experimentamos una cosa que pueda provocar algo, con una carga emocional muy fuerte entre nosotros, nos desconectamos más de la realidad. Cuando soñamos, en el cerebro se produce una especie de tormenta eléctrica con descargas que van hasta lo más profundo de nuestro ser a través de los cielos sinápticos. Y crea una cascada química en el cuerpo, que lo prepara para conquistas y logros, para una experiencia emocionalmente impactante. Pero no habrá nada de eso si antes no ha habido holograma, ni sustancias químicas que nos hayan transformado para dejar de ser unas entidades temerosas y convertirnos en entidades intrépidas tras un sueño. El lóbulo frontal nos proporciona la característica de cambiar nuestra mente. Y es lo que nos distingue de las otras especies. Lo que ocupa el lóbulo frontal en proporcionar al resto del cerebro. Es el área del cerebro responsable de la intención firme, de la toma de decisiones, de regular el comportamiento, de la inspiración. Es la sede de lo que nos hace recabar información del entorno, procesarla y almacenarla en el cerebro, para luego tomar decisiones, o escoger de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas, con ramificaciones muy pequeñas que se conectan con otras neuronas formando una red neuronal. En cada punto de conexión se conecta un pensamiento, o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la memoria asociativa. Las ideas, pensamientos y sentimientos están interconectados entre sí. El sentimiento de amor, por ejemplo, está almacenado en esta red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas lo conectan con la decepción. Cuando piensan en el amor experimentan el recuerdo del dolor, el enfado e incluso la cólera, que a su vez puede estar relacionado con la pena, y a su vez relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Si la observación puede considerarse un cálculo cuántico, el cálculo cuántico produce memoria. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Y es ese reflejo lo que nos da la sensación de yo. ¿De quién soy? El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, ya que se activan las mismas neuronas. Las células del cuerpo. Las células nerviosas que se activan simultáneamente, están conectadas. Si haces algo repetitivo, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras y sufres, das motivos para ser una víctima. Todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red tiene una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También se sabe que cada vez que interrumpes el proceso de pensamiento, provoca una reacción química en el cuerpo. Y esas células nerviosas que están conectadas, empezarán a romper esa larga relación. Si practicamos nuestra capacidad mental de hacerlo, provocará que algunos circuitos cerebrales crezcan como resultado del esfuerzo.
Y será más fácil hacerlo si aceptamos eso. Cada día lo podremos hacer con más seguridad y aprobación. Si podemos convertir el pensamiento en algo más real que cualquier cosa, es porque tenemos el cerebro diseñado para hacerlo. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. Solo se convierten en una limitación, cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y aptitudes, todos los días sin cambiar o evolucionar nuestra vida. En esencia, el cuerpo humano es una unidad de carbono, que fabrica unos 20 aminoácidos distintos. Para tener la fórmula de su estructura física. Es una máquina que produce proteínas en el hipotálamo. Cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos, y las ensamblamos en determinadas neurohormonas o péptidos, que a su vez se correspondan con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para cada estado emocional. Cada célula tiene millones de receptores. Un péptido entra en una célula, como si fuera una llave que se mete en una cerradura. Se coloca en el receptor. Se pega. Lo mueve y le manda una señal a la célula. La célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Si definimos las células como punto de vista del observador, todas las células están vivas. Siempre saben dónde están. Saben qué proteínas fabrica, sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de hacerlo. De hecho, la célula es la unidad de los neuropéptidos. Son sustancias químicas tan potentes, que liberan sustancias como el hambre, el sexo, la sed, y el sueño. Cambiar significa que tenemos que abandonar nuestro falso yo. Dejar atrás nuestra identidad durante un rato, y hacer conjeturas de quiénes podríamos ser. Cambiar significa modificar nuestro comportamiento suficiente para que sea algo permanente. Las experiencias influyen en lo que hacemos. Si no podemos controlar nuestro estado emocional, es porque somos adictos a él. ¿Cómo podemos saber qué es la realidad? De hecho, antes de ocuparnos de nosotros, sufrimos agotamiento físico y colapso. Esto es lo que se provoca en el cuerpo hasta llegar a ser tan adictos al estrés, que no podemos dejar de trabajar, a pesar de que no lo necesitemos. No podemos escoger, porque los estímulos y reacciones producen una química, que nublan nuestro poder de decisión. Y nos volvemos como el perro que no puede decidir, porque tiene el lóbulo frontal más pequeño. Cuando decimos que estamos enamorados de alguien en concreto, estamos solo enamorados de la expectativa. De las emociones a las que somos adictos. Ya que esa persona, dentro de unos días podría no ser bien vista, por no haber cumplido con esas expectativas. Los pensamientos crean la realidad de uno. Crea lo que harás, lo que pensarás de ti. Que afecta a la propia adicción emocional, las películas, las series, las noticias y los medios de comunicación. Estamos muy hipnotizados por el entorno. A través de los medios de comunicación y de la televisión. También a través de la gente que vive y crea ideales, que todos intentan cumplir. Y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico, y a los patrones de belleza y de valor que son meras ilusiones. Al final casi todo el mundo se rinde. Y vive la vida en la mediocridad, y quizás vivan esa vida. Pero en cambio su alma, no su deseo, quizás nunca pueda salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si te preguntas a ti mismo, ¿por qué estoy aquí? Si hay algo más. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa cuando muero? Empiezas a plantearte esas preguntas, y empiezas a interactuar con la idea de que quizás sufres una crisis nerviosa. Pero en realidad es que empiezan a desmoronarse los conceptos y creencias antiguas de la forma de ver la vida en el mundo.
Por eso hay mucha gente que no emprende el viaje, ya que es muy inquietante. Hay que romper los esquemas en los que se ha basado nuestra vida y liberarnos de esta forma. A veces hay un periodo delicado, entre la zona de confort que hemos conocido antes, y el verdadero estado de confort que sigue al intervalo del caos, y en el que ya somos dueños de nuestro ser. De regreso a casa. La mayoría de la gente cuando llega al caos, pierde toda esperanza y abandona, volviendo a los pensamientos y a la seguridad de antes. Y ven una vida más o menos razonable, y mueren en una especie de paz y tranquilidad. Pero desde el punto de vista espiritual, no han avanzado nada en el experimento que llamamos vida. Conectando con el cerebro de forma literal a un nuevo concepto en última instancia, eso nos cambia de dentro hacia afuera. Si cambias tu mente tomarás otras decisiones, si tomas otras decisiones te cambiará la vida. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿A qué soy adicto? ¿Qué adicción química perderé? ¿Qué persona, lugar o cosa, momento o acontecimiento a los que soy adicto perderé? Sin que quiera perderlos por no experimentar una abstinencia química. De ahí deriva el drama humano. Este es el único planeta de la Vía Láctea, que está sumido en una gran subyugación a la religión. ¿Saben por qué? Porque la gente ha establecido qué es lo correcto y lo incorrecto. Si dijéramos que lo correcto e incorrecto no existe, significaría que lo que rige es el caos, en absoluto. El problema de lo correcto e incorrecto. Y ese tipo de categorías y conceptos se quedan muy cortos. Las personas que se adentran en el camino de la iluminación, serán impecables en todo lo que hagan. Y verán cada acción como una reacción a la que debe enfrentarse. Y si uno es sensato no provocará ni hará cosas, a las que tenga que enfrentarse, resolverlas, y sopesarlas luego en el alma. Ese es el verdadero criterio. Hoy en día ha habido un gran cambio, se ha separado de un Dios allá arriba o de donde sea, a un Dios interior, y eso es una mejora. Pero eso no quiere decir que Dios pueda estar dentro, y seguir siendo algo separado a la vez. Significa que vivimos, nos movemos y somos en Dios. Que nosotros de hecho somos seres divinos. ¿Qué relación hay entre tu yo Dios, y mi yo Dios? No hay ninguna relación, porque solo hay un yo Dios y está dentro de los dos. El conocimiento permite que el cerebro empiece a conectarse. Y comenzaremos a ver lo que siempre ha existido. Como nos han hecho vivir en programas rutinarios automáticos, no somos capaces de ver porque solo utilizamos la mente para lo conocido. Adquirir conocimiento significa aprender cosas nuevas, y aprender cosas nuevas significa que recopilamos información y creamos un sistema de circuitos, para empezar a desarrollar la capacidad de comenzar a ver cosas, por primera vez. Hay un gran potencial para cambiar el tipo de comportamiento, y las pautas en las que hemos caído. De hecho, si me ha escuchado y recuerda todo lo que aquí se ha comentado, su fisiología ya ha cambiado. Ya no es la misma. En esencia la memoria se ha codificado, y la estructura genética de la persona ha cambiado. Y mientras que antes nos referíamos al sistema nervioso como algo muy rígido y que apenas podíamos cambiar, ahora sabemos que en muchos niveles no es así. Si miramos la estructura del cerebro humano en detalle, vemos que en realidad está diseñado. Y expresamente está creado con mucho cuidado, para experimentar el campo unificado, para experimentar la unidad de la vida. Todos estamos conectados mediante un campo energético. Nadamos básicamente en un mar de luz. Y ese mar es el campo magnético de energía punto cero. El problema más grande del mundo, es el concepto de separación. La espiritualidad está por todas partes. Vayas a donde vayas, ahí estará.
Y como es holográfica repite una escala distinta como los fractales, por todo el universo. El futuro lo creamos todos, todos creamos lo que hay a nuestro alrededor. Nadie es inocente a este respecto. Todos somos co-creadores de alguna manera, y tenemos que intentar hacer las cosas adecuadas, para crear un mundo bueno para todos. Cuando te das cuenta de lo que es tu verdadera naturaleza, ya no hay preguntas ni respuestas. Hay una comprensión repentina. Entonces regresas de la madriguera, y empiezas a vivir en un mundo de ilusión, en un mundo fantástico y mágico. Habiendo entendido que no morirás, que no hemos nacido. Existen todas las realidades de forma simultánea, y puede ser que todas las posibilidades existan al mismo tiempo. Por primera vez la ciencia topa con la libre voluntad. La conciencia es libre.